En la actualidad, la gestión y el análisis de datos se han convertido en elementos fundamentales para la investigación y la toma de decisiones en distintos ámbitos. Buenas tardes, personitas de YouTube. Mi nombre es Belén Eunice Gutiérrez Mejía y como parte de mi formación en la materia optativa, cual análisis de datos, se me permite informarles acerca de la ciencia de datos. En la presentación que estoy a punto de compartirles hablaremos acerca de los datos que pueden ser, por ejemplo, estructurados, semiestructurados o no estructurados. Se recopilan y se almacenan según su tipo y uso. Su manejo sigue un flujo de trabajo en ciencia de datos que garantiza calidad, seguridad y análisis efectivo, siendo clave para la toma de decisiones informadas. Ciencia de datos. El primer tema a conocer cuáles son los tipos de datos que conocemos o que existen. Se va a dividir en 6, que son los datos estructurados. Estos datos dependen de un modelo de datos y reciben un campo fijo dentro de un registro. Como tal podría ser una tablita de Excel, así como se ve en la imagen. Mientras que los datos no estructurados no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico. Los generados por máquina es información que se crea en automático por un ordenador. Los datos de lenguaje natural son un tipo especial de datos no estructurados que es difícil de procesar porque requiere conocimiento de técnicas específicas. Los basados en gráficos son datos que se centran en la relación de objetos. Un ejemplo podría ser la lista de seguidores de una persona en Twitter. Y por último tenemos los datos de audio, video e imágenes. El flujo de trabajo de la ciencia de datos implica varios pasos cruciales, incluyendo los siguientes. Primero, la recopilación de datos. Vamos a tener a la mano todos los datos que pueden ser incluso en entradas de usuarios directos. Después de que ya tenemos todos los datos, vamos a hacer una limpieza de ellos. Estos necesitan ser limpiados y preprocesados para tratar con valores faltantes y datos incorrectos inconscientes. Esta es una etapa crítica, ya que la calidad de los datos determina la calidad de los generados. También vamos a analizar los datos después de que los hayamos limpiado y preprocesado. Esto implica explorar los datos para entender patrones, relaciones o tendencias. También vamos a hacer un modelado, que implica construir modelos predictivos o descriptivos utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Y por último, visualización y comunicación, que es la etapa final en el flujo de trabajo de la ciencia de datos de visualización y comunicación. Esto implica presentar los resultados del análisis en un formato claro y comprensible. El siguiente tema son cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten. La primera etapa es la definición del problema. Consiste en entrevistas, análisis de impacto, establecer criterios y objetivos. El segundo es recolección de datos, que nos da consiste en identificar a la fuente la extracción de datos desde las bases. Después tenemos la preparación y limpieza, que es la eliminación de errores. Después, en el análisis exploratorio, EDA, que es la visualización, análisis estadístico, detección de patrones. Ingeniería de características, que es la generación y selección de variables. Construcción y validación de modelos, que es el entrenamiento, ajuste de los hiperparámetros, validación cruzada. Despliegue y mantenimiento, que se encarga de la integración y monitorización continua del reentrenamiento. Y por último, el reporte y comunicación. Este es reportes, presentaciones y documentación completa. ¿De qué manera nosotros podemos recopilar dichos datos? Primero, mediante registros, mediante cuestionarios, mediante entrevistas, observaciones directas y presentación de informes. ¿En qué formatos los podemos encontrar? Los podemos encontrar a través de tablas, bases de datos, relacionales, hojas de cálculo. Los datos semiestructurados los podemos encontrar en las siglas mencionadas en el Word. También los datos no estructurados es un texto libre que podemos encontrar con imágenes, videos, audios, publicaciones en redes sociales, correos, documentos PDF, etc. El flujo de trabajo de la ciencia de datos es la ruta organizada de pasos que convierte los datos en información confiable para así poder resolver problemas. El primero es la definición del problema, qué pregunta o qué necesidad se necesita resolver. La recolección de datos sería el segundo, la limpieza, preparación, análisis exploratorio, modelado, evaluación, comunicación de resultados y la implementación, o sea, aplicar el modelo de la práctica. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Primero, se plantea la pregunta interesante. Definimos el objetivo claro de negocio a cumplir. Identificamos el problema a solucionar. Para poder obtener datos, explorar los datos obtenidos, modelar los datos obtenidos y comunicar y visualizar los resultados que obtenemos. ¿De qué manera se recopilan estos datos? Existen diferentes métodos de recolección de datos que pueden ser de utilidad. La elección del método depende de las estrategias, el tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Esta entrevista es para investigación, puede ser entrevistas telefónicas, puede haber un cuestionario para la recolección de datos, puede ser por método de observación, por encuestas online, o por paneles online de recolección de datos. ¿En qué formato se pueden encontrar dichos datos? Se pueden encontrar en citas textuales como Word, PDF, RTF, etc. Numéricos como Excel, CSV, multimedia como imágenes, estructurados como a base de datos con sus siglas MYSQL, código de software, específicos de software como Mesh, 3D, CAD o modelo estadístico.
¿De qué manera almacenamos dichos datos? Los almacenamos en dispositivos físicos como HDD, SSD, servidores, en la nube o en las bases de datos SQL para datos estructurados. Para datos semiestructurados, o no estructurados, tenemos el NoSQL por sus siglas, y también se puede usar una memoria caché o sistemas distribuidos para accesos rápidos o grandes volúmenes de información. ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos? Primero, y muy importante, la privacidad y confidencialidad. Debemos proteger la identidad y los datos personales. Tenemos que tener un consentimiento informado, seguridad al usar contraseñas, cifrado y accesos controlados, guardar solamente lo necesario. Debemos ser transparentes al informar los datos que se guardan y cómo se usan. Retención eliminada, o sea, eliminar los datos cuando ya no se necesiten. Anonimación, que es evitar que se identifique directamente a las personas. Y tener un cumplimiento legal, respetar leyes y regularizaciones. Y eso sería todo por mi parte. Espero les haya servido la información. Muchas gracias.